nos embarcamos en un viaje a través de las Escrituras para descubrir a los 20 seres más misteriosos de la Biblia, explorando sus historias, sus roles en el divino drama de la fe y el legado que han dejado en la tradición judeocristiana. Desde los guardianes del Edén hasta los heraldos del Apocalipsis, cada uno lleva consigo una historia que resuena con ecos de lo eterno. Los querubines, centinelas celestiales. En el jardín de Edén, donde la primera pareja humana caminaba entre árboles fructíferos y ríos cristalinos, los querubines se erigían como símbolos de la presencia divina y la santidad inaccesible. No eran meras estatuas ni figuras retóricas, sino seres vivientes, dotados de una majestuosidad que desafiaba la comprensión humana. Génesis capítulo 3, verso 24, nos cuenta su misión tras la expulsión del hombre del paraíso. Expulsó, pues, al hombre y puso al oriente del jardín de Edén a los querubines, y la llama de una espada que giraba por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Imaginemos a estos seres con alas desplegadas y ojos que todo lo ven, custodiando el acceso al árbol de la vida. Su presencia era tanto un recordatorio de la misericordia divina como de la justicia inquebrantable. En las visiones de Ezequiel capítulo 10 se nos revela aún más sobre su forma y función, describiéndolos como criaturas de múltiples rostros y alas, llenos de ojos y moviéndose al son de la voluntad divina. Los serafines, la adoración incandescente. Más allá de la realidad terrenal, en las alturas celestiales, los serafines adoran sin cesar ante el trono de Dios. Isaías capítulo 6, versos 2 al 3, nos permite vislumbrar su fervor y devoción. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, 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 es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Estos seres ardientes, cuyas voces resonaban en el templo celestial, proclamaban la santidad de Dios, una santidad tan abrumadora que el mismo profeta se sentía indigno. Los serafines, con su pureza y pasión, nos enseñan sobre la reverencia y el temor sagrado que debemos tener ante lo divino. Los Nefilim, gigantes entre hombres. En los días antiguos, cuando la tierra aún guardaba secretos y la humanidad se extendía sobre ella, surgieron los Nefilim, seres de estatura y fuerza sobrehumanas. Génesis capítulo 6, verso 4, nos habla de su origen y legado. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos fueron los héroes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La historia de los Nefilim es una de las más enigmáticas y debatidas de las Escrituras. ¿Eran ángeles caídos, seres divinos que desobedecieron a Dios, o simplemente hombres de gran poder y fama? Su mención breve pero impactante nos deja con más preguntas que respuestas, y su presencia en el texto sagrado ha sido fuente de mitos y leyendas a lo largo de los siglos. Los vigilantes, los observadores celestiales. En las páginas de los textos apócrifos y en las sombras de la tradición judía, encontramos a los vigilantes, seres celestiales cuya historia se entrelaza con la de los Nefilim. Estos ángeles, conocidos también como los hijos de Dios, descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, enseñando a la humanidad artes y conocimientos prohibidos. El libro de Enoc, aunque no incluido en el canon bíblico, ofrece una narrativa detallada sobre estos seres y su caída. Y cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, en aquellos días nacieron hijas hermosas y elegantes, y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon, y dijeron entre sí: Vamos, escojamos esposas de entre los hijos de los hombres y engendremos hijos. Enoc capítulo 6 versos 1 al 2.
La transgresión de los vigilantes trajo consigo consecuencias catastróficas, culminando en el gran diluvio que borró sus pecados y su progenie de la faz de la tierra. Su historia es un recordatorio de la soberanía divina y las fronteras que no deben cruzarse. Parte quinto. Behemoth y Leviatán, bestias de poder y caos. En el libro de Job se nos presentan dos criaturas colosales, Behemoth y Leviatán. Behemoth, descrito en Job capítulo 40 versos 15 al 24, es una bestia de proporciones inmensas, representante de la fuerza terrenal y la creación indomable. Leviatán, por otro lado, es el monstruo marino por excelencia, símbolo del caos y la rebelión contra Dios, mencionado en Job capítulo 41. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí que su fuerza está en sus lomos y su poder en los músculos de su vientre. Job capítulo 40 versos 15 al 16. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Job capítulo 41 verso 1. Estas criaturas son más que simples animales. Son manifestaciones de la majestuosidad y el misterio de la creación. Elementos de la naturaleza que solo el Creador puede comprender y dominar completamente. El ángel de Jehová, mensajero y manifestación. A lo largo de la Biblia, una figura enigmática aparece en momentos clave: el ángel de Jehová. Este ser no es un ángel común, sino una manifestación de Dios mismo, actuando como mensajero y ejecutor de la voluntad divina. En Éxodo capítulo 3, verso 2, se nos cuenta cómo este ángel se apareció a Moisés en la zarza ardiente, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. El ángel de Jehová es una figura que trasciende la simple categoría de ángel, siendo a veces identificado con el propio Dios. Una prefiguración de la encarnación divina en la teología cristiana. Los ángeles de las 7 iglesias, mensajeros de las revelaciones. En el libro del Apocalipsis se nos presenta a los ángeles de las 7 iglesias, seres encargados de transmitir los mensajes divinos a las comunidades cristianas de Asia Menor. Cada uno de estos ángeles representa una iglesia y recibe una revelación específica para su congregación, como se describe en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Estos ángeles son símbolos de la protección y la guía divina, y sus mensajes contienen tanto advertencias como promesas, reflejando la relación entre Dios y su pueblo. Los 4 jinetes del Apocalipsis, heraldos del fin. Los 4 jinetes del Apocalipsis son quizás algunos de los seres más emblemáticos y temidos de toda la Biblia. Representan la conquista, la guerra, el hambre y la muerte, y su aparición marca el comienzo de los últimos tiempos. Apocalipsis capítulo 6 versos 1 al 8 nos introduce a estos heraldos del fin. Miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Apocalipsis capítulo 6 verso 2. Cada jinete, montando un caballo de diferente color, trae consigo una parte del juicio divino sobre la tierra, y su presencia es un recordatorio de la soberanía y la justicia de Dios. Melquisedec, el rey sacerdote. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, es una figura misteriosa que aparece brevemente en Génesis capítulo 14 versos 18 al 20 y luego es mencionado en el libro de Hebreos. Su encuentro con Abraham y su bendición lo establecen como un tipo de Cristo, un sacerdote eterno sin genealogía conocida. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y era sacerdote del Dios Altísimo, y bendijo a Abraham diciendo:
Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Génesis capítulo 14, versos 18 al 19. La figura de Melquisedec es envuelta en misterio, siendo tanto rey como sacerdote, y su papel en la narrativa bíblica es un tema de gran interés teológico. Balaam y su asna, la profecía inesperada. Balaam, el vidente pagano, y su asna parlante ofrecen una de las historias más peculiares de la Biblia. En Números capítulo 22, versos 21 al 35, Balaam es contratado para maldecir a Israel, pero su asna ve al ángel de Jehová y se desvía del camino, salvando así la vida de Balaam. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en la mano, y se apartó del camino y se fue por el campo. Números, capítulo 22, verso 23. La historia de Balaam y su asna es un relato de advertencia y revelación divina, donde incluso un animal puede convertirse en un instrumento de la voluntad de Dios. Azazel, el chivo expiatorio. Azazel es una figura enigmática mencionada en el ritual del día de la expiación en Levítico, capítulo 16. Se le describe como la entidad a la que se le envía un chivo expiatorio, cargado con los pecados del pueblo de Israel. La naturaleza de Azazel ha sido objeto de debate. ¿Es un demonio, un lugar desolado o una representación simbólica del mal? Y tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Levítico, capítulo 16, versos 7 al 8. El ritual implica la transferencia de los pecados a través de la imposición de manos sobre el chivo, que luego es enviado al desierto, llevando consigo las iniquidades hacia una tierra árida y apartada, simbolizando así la purificación y el perdón. Los ángeles caídos, la rebelión celestial. La historia de los ángeles caídos es una narrativa de orgullo y caída. Estos seres, liderados por Lucifer, buscaron elevarse por encima de su creador, resultando en su expulsión del cielo. La tradición cristiana y judía, basada en pasajes como Isaías capítulo 14 versos 12 al 15 y Ezequiel capítulo 28 versos 12 al 17, describe esta rebelión y la transformación de Lucifer en Satanás, el adversario. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías capítulo 14 verso 12. La caída de estos ángeles es un recordatorio de la justicia divina y la soberanía de Dios, así como de las consecuencias del pecado y la rebelión. La reina de Saba, la soberana en busca de sabiduría. La reina de Saba, aunque no es un ser misterioso en el sentido sobrenatural, su visita a Salomón en Primera de Reyes, capítulo 10, está rodeada de misterio y fascinación. Su reino, riqueza y sabiduría la convierten en una figura emblemática de la búsqueda del conocimiento y la verdad. Y vino la reina de Saba a probar a Salomón con preguntas difíciles en Jerusalén, con un muy grande séquito y camellos que traían especias, y oro en abundancia, y piedras preciosas, y vino a Salomón y habló con él de todo lo que tenía en su corazón. Primera de Reyes, capítulo 10, verso 2. Su encuentro con Salomón y el intercambio de regalos y conocimientos entre ellos es un testimonio de la sabiduría divina otorgada a Salomón y de la influencia que ésta tuvo más allá de las fronteras de Israel. Los demonios de Gadara, la liberación de la posesión. En Marcos capítulo 5 versos 1 al 20, Jesús se encuentra con un hombre poseído por una legión de demonios en la región de Gadara. Este relato es uno de los exorcismos más dramáticos y detallados del Nuevo Testamento. Y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo.
Marcos capítulo 5, versos 1 al 2. La conversación entre Jesús y los demonios, así como la subsiguiente expulsión de estos seres hacia una manada de cerdos, ilustra el poder de Jesús sobre las fuerzas del mal y su compasión por aquellos afligidos por la opresión espiritual. Gog y Magog, las naciones del fin. Gog y Magog son mencionados en el libro de Ezequiel capítulo 38, verso 39, y en Apocalipsis capítulo 20, versos 7 al 8, como símbolos de naciones enemigas que se levantarán contra el pueblo de Dios en los últimos tiempos. Estas figuras representan el mal que se acumula y se desata en una batalla final antes de la victoria definitiva del bien. Y saldrán engaños para reunirlos para la batalla, a los cuales son como la arena del mar en número, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Apocalipsis capítulo 20, verso 8. La profecía describe una guerra escatológica, donde Gog, el líder, y Magog, su tierra o pueblo, juegan un papel central en el drama apocalíptico, culminando en su destrucción por fuego del cielo, simbolizando la erradicación del mal. El ángel de la muerte, el ejecutor del juicio final. El ángel de la muerte es una figura que aparece en varias tradiciones religiosas, incluyendo el judaísmo y el cristianismo. En la Biblia, aunque no se le menciona por este título específicamente, se puede asociar con el ser que ejecuta las plagas de Egipto en Éxodo capítulo 12, verso 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al destructor en vuestras casas para herir. Éxodo capítulo 12, verso 23. Este ser actúa como instrumento del juicio divino, llevando a cabo la voluntad de Dios en momentos críticos de la historia bíblica, y su presencia es un recordatorio del poder de Dios sobre la vida y la muerte. Los dos testigos, profetas del Apocalipsis. Los dos testigos son figuras proféticas mencionadas en Apocalipsis capítulo 11, versos 3 al 12. Se les otorga poder para profetizar y realizar milagros durante un tiempo determinado antes de ser asesinados y luego resucitados. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Apocalipsis capítulo 11, versos 3 al 6. Estos testigos son símbolos de resistencia y testimonio en tiempos de tribulación, y su historia es una de sacrificio y vindicación final. La mujer vestida de sol, la figura maternal del Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 12 se describe a una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Esta imagen poderosa representa tanto a Israel, la madre del Mesías, como a la Iglesia, la novia de Cristo. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Apocalipsis capítulo 12, verso 1. La mujer da a luz a un hijo varón, destinado a gobernar todas las naciones, y su lucha contra el dragón simboliza la batalla espiritual entre el bien y el mal. Los 7 espíritus de Dios, la plenitud del Espíritu Santo. Los 7 espíritus de Dios, mencionados en Apocalipsis capítulo 1, verso 4 y Apocalipsis capítulo 4, verso 5, son una representación de la plenitud y la omnipresencia del Espíritu Santo. Estos espíritus están ante el trono de Dios y son enviados a toda la tierra. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Apocalipsis capítulo 1, verso 4. El número 7 simboliza la perfección y la completitud en la Biblia, y estos espíritus
reflejan las diversas maneras en que el Espíritu Santo obra en el mundo y en la Iglesia. El dragón, la encarnación del mal. El dragón es una figura central en el libro del Apocalipsis, identificado como Satanás o el diablo, el antiguo serpiente. Apocalipsis capítulo 12, verso 9, lo describe como el gran engañador, el enemigo de Dios y de la humanidad. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. El dragón lidera la rebelión contra Dios y busca destruir a la mujer y su descendencia, representando la lucha eterna entre la luz y las tinieblas. Hemos navegado por las aguas profundas de la teología y la historia, encontrando en nuestro camino a los seres más enigmáticos y fascinantes que pueblan las páginas de la Biblia. Cada uno de estos seres, desde los ángeles que anuncian la buena nueva hasta los profetas que ascienden al cielo en un torbellino, nos habla de un mundo más allá del nuestro, un reino donde lo divino y lo humano se entrelazan de maneras inesperadas. A través de sus relatos hemos vislumbrado la complejidad de la fe y la riqueza de una tradición que ha moldeado innumerables vidas y culturas. Que este recuento de los 20 seres más misteriosos de la Biblia sirva no solo como un relato de curiosidades antiguas, sino como un espejo en el que podemos ver reflejadas las verdades más profundas de nuestra propia